La función cociente de dos polinomios corresponde a la división de dos polinomios, y en este caso llamaremos al polinomio del numerador n de x y al del denominador lo llamaremos d de x. Los polinomios pueden ser de distinto grado o del mismo grado. Digamos que el polinomio del numerador es de grado a y el polinomio del denominador es de grado b. Para determinar el dominio de una función cociente de dos polinomios, se sabe que el dominio de una función corresponde con el conjunto de valores de x de la función, es decir, en los que la función existe. Y en este caso es más fácil determinar para qué valores de x la función no existe y descartarlos del dominio. Esto ocurre en valores de x en los que el cociente se indetermina, es decir, en los valores de x en los que el polinomio del denominador es igual a 0, ya que en estos valores de x la función de cociente se indetermina, porque el cociente de una constante entre 0 es infinito. Para determinar los valores de x que indeterminan la función de cociente, se resuelve la ecuación de x igual a 0 y se obtienen los valores de x donde la función no existe. Según sea el grado del polinomio del denominador, se tendrán hasta d valores de x que indeterminan la función, es decir, tantas como el grado del polinomio del denominador. Estos valores se descartan del dominio y la función existe en el resto de valores de x, y con esto se determina el dominio de la función. El dominio de la función es el conjunto de valores de x, tal que x pertenece al conjunto de los números reales y es diferente de los valores de x en los que se indetermina. El codominio de la función de cociente de dos polinomios especifica el conjunto de los valores y en que la función existe, es decir, el conjunto de valores de y en la función. Ahora se descartarán del codominio los valores de y en los que la función no existe. Se analizará el comportamiento de la función en el infinito. Esto se hace calculando el límite de la función cuando la variable x tiende a más menos infinito. Si los polinomios son del mismo grado, es decir, a es igual a b, los polinomios del numerador y del denominador son del mismo grado. El límite se resuelve por la regla de la potencia máxima y corresponde al cociente de los coeficientes numéricos de los términos de mayor grado de cada polinomio, por lo que resulta en una constante, y para este valor se tiene una asíntota horizontal. La función no existe en y igual a c. Si el grado del numerador es mayor, es decir, a es mayor que b, al aplicar la regla de la potencia máxima al límite, en el numerador se tiene el cociente del término con mayor grado, pero en el denominador se tiene 0, y el cociente es de una constante entre 0. Esto está indeterminado y no se obtiene el valor de y en el que no existe la función. No se tiene la certeza de la discontinuidad y no se descarta del codominio. Si b es mayor que a, el grado del denominador es, al resolver el límite por la regla de la potencia máxima, resulta 0 entre una constante. Esto es 0, por lo que se tiene una asíntota en y igual a 0 y se descarta este valor del codominio. Repasemos los casos del codominio de una función del cociente de dos polinomios. En este caso los polinomios son del mismo grado, es decir, que a es igual a b. Para determinar los valores de y que se descartan del codominio, se calcula el límite del cociente de los polinomios en el infinito. Nótese que si a es el mayor grado del polinomio del numerador, su coeficiente es k subíndice a, y de forma similar, el coeficiente del término de mayor grado del denominador es c subíndice b. Así que al aplicar la regla de la máxima potencia para resolver el límite, tenemos el cociente de ka entre cb, y esto es un número, en el cual tenemos una asíntota horizontal, y en este valor la función no existe, por lo que se descarta o no se considera en el codominio. Así, el codominio de la función es el conjunto solución de los valores y, tal que y pertenece al conjunto de los números reales y es diferente al valor de la asíntota, es decir, se descarta del codominio. Para el caso de la función cociente de dos polinomios, con el polinomio del denominador de mayor grado que el del numerador, b es mayor que a. Al resolver el límite por la regla de la potencia máxima, en el numerador tenemos 0 y en el denominador el coeficiente numérico del término de mayor grado. Esto es c subíndice b, y 0 sobre cualquier constante es 0, por lo que en y igual a 0 tenemos una asíntota horizontal, y la función no existe en y igual a 0, así que se descarta del codominio. Por lo que el codominio de la función es el conjunto solución de los valores de y, tal que y pertenece al conjunto de los números reales y es diferente a 0. Para el caso de la función cociente de dos polinomios, con el polinomio del numerador de mayor grado que el del denominador, esto es que el exponente a es mayor que el b, al resolver el límite por la regla de la potencia máxima, en el numerador tenemos el coeficiente numérico del término de mayor grado, esto es k subíndice a, y en el denominador 0, y esto es infinito. Es decir, no hay un valor determinado para y, por lo que no se descarta ningún valor de y la función existe en el conjunto de los números reales, así que el codominio de la función es el conjunto solución de los valores de y, tal que y pertenece al conjunto de los números reales. Las intersecciones con el eje x de cualquier función se calculan teniendo presente lo siguiente. Las coordenadas del eje x son de la forma x, 0,
es decir, que solo las abscisas tienen valores distintos de 0, pero y siempre es igual a 0, por lo que las intersecciones de la función con el eje x cumplen con que la función es igual a 0, así que las intersecciones con el eje x se calculan resolviendo la función igual a 0. En el caso de una función de cociente, la función es 0, si su numerador es igual a 0. Entonces, las intersecciones se obtienen al resolver el polinomio del numerador n de x igual a 0. La solución nos arroja los valores de x en los que la función intercepta al eje de las x. Para calcular las intersecciones con el eje y, tenemos que las coordenadas del eje y son de la forma 0, y, es decir, que x debe valer 0, por lo que la función se evalúa en x igual a 0, tanto en el numerador como en el denominador. Así, al sustituir x por 0, todo lo que se multiplica por x es 0, y solo quedan los coeficientes sin x, es decir, de los términos independientes. En este caso, k subíndice 0 entre c subíndice 0, pero los valores de k0 y c0 pueden ser 0. Si el polinomio del numerador no tiene término independiente es porque k sub 0 es 0, y entonces la intersección sería 0 sobre c sub 0, y esto es 0, por lo que la intersección sería en el origen del plano cartesiano, en este caso en y igual a 0. Por otra parte, si el polinomio del denominador no tiene término independiente, c sub 0 es 0, entonces al evaluar la función en 0, se obtiene una constante sobre 0, y esto es infinito, por lo que y está indeterminado. Se dice que no existe intersección con el eje y, si ahora tanto el polinomio del numerador como el del denominador no tienen término independiente, toda la función depende de x, entonces c sub 0 es 0. K sub 0 es 0, por lo que se obtiene un cociente 0 sobre 0, y esto está indeterminado, por lo que no existe intersección con el eje y. La forma de la gráfica de una función cociente de dos polinomios es muy diversa y depende de varios factores, como el grado de los polinomios del numerador y del denominador, así como de los valores de los coeficientes numéricos y de su signo. Para este curso se desarrolla el caso en el que los polinomios del numerador y del denominador son de grado 1. Entonces y es igual a por x más b entre c por x más d. Esta función de cociente de dos polinomios de grado 1 es llamada homógrafa y se analizará en otra presentación. Si este video te fue de utilidad, te invito a compartirlo con alguien a quien crees que le podría ser de ayuda. Sígueme para más ayuda en matemáticas. Soy el profesor Mateo y nos vemos en la siguiente clase. ¡Anímate!